Fíjate que este año de 2020 va a requerir de un cuidadoso equilibrio a corto plazo y un pensamiento a largo plazo sobre preocupaciones como la economía global, la economía de México y el estancamiento político en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. ¿Qué debe estar en la mente, en las prioridades de los consejos de administración en este desafiante 2020? Lo vamos a platicar con Gustavo Astiazarán. Él es socio líder de KPMG, de Board Leadership Center en México. ¿Cómo estás? Pascal, buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Bueno, ¿qué deben estar discutiendo los consejos de administración frente a lo que estamos viendo? Estamos viendo, por supuesto, una economía global desacelerada o estancada o incluso en contracción. En algunos casos estamos viendo lo mismo en México, con un crecimiento negativo el año pasado de 0.1%. Y de repente se nos aparece el coronavirus. Correcto. Y el proteccionismo y los enfrentamientos políticos en algunos de los países líderes del mundo. ¿Qué deben estar discutiendo los consejos de administración, Gustavo? Hemos identificado, Pascal, 7 prioridades. La primera es conectar las discusiones del consejo en la estrategia, riesgo y disrupción global. ¿Sí? Esa es una plática importante. Reevaluar los procesos, identificar riesgos y oportunidades que plantea esta disrupción geopolítica, tecnológica y social y medioambiental, salud en estos momentos, por ejemplo, y su impacto en la estrategia en el mediano y en el largo plazo. Esa es una de las prioridades. La segunda es entender cómo la empresa alinea la generación de utilidades al propósito. Históricamente, la generación de utilidades ha sido lo que ha mandado. Hoy ha habido un movimiento a que exista un vínculo inseparable entre ganancias y propósitos. Entender aspectos como ambientales, sociales y de gobierno para clientes, empleados e inversionistas es cada vez más importante. Por ejemplo, la imagen de la empresa pues se vuelve algo importantísimo, ¿no? Que el Consejo de Administración tiene que cuidar. Correcto, ¿no? Correcto. Y coadyuvar con la administración al desarrollo de la estrategia en el sentido de esta alineación. El tercer punto, Pascual, es el desarrollo de talento de los propios consejeros, los integrantes del Consejo de Administración, en torno a la estrategia y las necesidades futuras. Un consejo en México típicamente se integra de entre 8 y 10 personas. Hemos encontrado que la duración promedio de un consejero es 8 años y la edad promedio en Estados Unidos es de 63 años, 59 en México. La diversidad y la composición de este consejo es muy importante. En Estados Unidos el 26% de los consejeros son mujeres. En México solo el 6%. Sí, es un porcentaje En bajísimo. España es un 19%. E incluso yo sé que las empresas a nivel mundial y sobre todo en México están haciendo un esfuerzo por cambiar ese desequilibrio, ¿no? Es correcto. Y en algunos estados de la Unión Americana está habiendo inclusive legislación para habilitar eso. En México todavía no hemos llegado a ello. En número 4, cuarta prioridad es ayudar a marcar la pauta entre el seguimiento puntual de la cultura organizacional. ¿Qué comportamientos reconocemos o premiamos en la organización? Muchas veces la cultura son las reglas no escritas y el consejo de la mano con la administración tiene que estar atento a ello. Cero tolerancia a conductas que sean inconsistentes con los valores de la compañía y las normas de la compañía deben de ser llevadas hasta las últimas consecuencias. Hemos visto directores generales en empresas representativas importantísimas, global, ¿no? Que han perdido sus puestos precisamente por estas conductas personales que no se alinean con las prioridades de la organización. 5, abordar la ciberseguridad, Pascual, y la privacidad de datos de manera integral. Hoy el término se llama gobernabilidad de datos. En México, el INAI y el fenómeno de hackeo, ¿sí?, no ético, es el día con día. Y el Consejo debe cuestionar qué información debemos tener y qué información no debemos tener. En muchas ocasiones recopilamos las organizaciones información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, y puede haber información que es más riesgosa tenerla que no tenerla. Entonces la sanitización
de nuestras bases de datos y es muy importante. Número 6, priorizar la sucesión del director general y el desarrollo del talento. Nos sorprendió saber que en Estados Unidos el término promedio en su puesto de un director general es 4.6 años. Es el número de años más bajo en los últimos 20. Cada vez la rotación... Lo cual obliga a tener en cuenta el proceso de sucesión mucho antes. Correcto. ¿No? Hay quien dice que desde que nombras a tu director general, necesitas tener un plan de sucesión. Sí. Y número 7, tener un plan de prevención de crisis establecido previamente y probado. Entre 2010 y 2017, la palabra crisis y el nombre de una compañía de las 100 de Forbes estuvo ligada a noticias 80% más que una década atrás. Bueno, pues ahí está la lista de prioridades muy claras que ha establecido KPMG para las empresas en este desafiante año de 2020. Y me resta preguntarte, Gustavo Aciazarán, ¿dónde puede encontrar nuestra audiencia más información al respecto? ¿Dónde los pueden contactar? Sí, cómo no. Nuestro documento Prioridades en la Agenda del Consejo de Administración 2020 está disponible en kpmg.com.mx en la sección Board Leadership Center o escribirnos a asesoría@kpmg.com.mx. Muy bien, pues ahí está. Gustavo Aciazarán es socio líder de KPMG Board Leadership Center en México. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Pascal. Un gusto. Gracias, muy amable. 7:48 en el tiempo del centro. Les recuerdo nuestras redes sociales. A mí me encuentra en Twitter, @Beltrán del Río. Me encuentra también en Facebook, /Beltrán del Río. Y lo invito a que siga a Imagen Radio en Twitter, @Imagen-MX. Yo vuelvo enseguida.